Buenas noches a todos. Mi nombre es Andrea Flores y soy una de las tutoras asignadas en la materia de física. El día de hoy vamos a ver el tema de orden de magnitud y factor de conversión. A lo largo vaya pasando la presentación, voy a dejar un espacio para que ustedes hagan preguntas o pues consulten algo que no entiendan sobre este tema, ¿verdad? Vamos a comenzar con el orden de magnitud de una medida. El orden de magnitud de una medida es la potencia de 10 más próxima a una cantidad dada. Nos permite visualizar en forma inmediata qué tan grande o tan pequeño es el valor de una cantidad física. Para obtener con facilidad el orden de magnitud de una cantidad física expresada en términos de otras cantidades físicas, conviene operar con los valores de ellas en notación científica, aproximada a una cifra. Para establecer el orden de magnitud de una cantidad se requiere de un criterio. Este es conocido como criterio de cercanía. Cuando se trabaja con potencias de 10, el punto medio entre las potencias de 10 a la 0 y 10 a la 1 se encuentra 10 a la 1 medio. Que eso, bueno, yo creo que a ustedes ya se los explicaron en matemática, que el exponente que acompaña a la base es el numerador y el denominador es la raíz. Entonces es como que tengamos raíz de 10, que eso va a ser igual a 3.16. Entonces 10 a la 0 se va a utilizar si el número es menor o igual a 3.16 y 10 a la 1 se va a utilizar si el número es mayor a 3.16. Eso se lo voy a explicar ya aquí y con ejercicio, ¿verdad? Entonces, todo número que esté entre 10 a la 0 y 10 a la 1 medio, que sería 3.16, como les estaba explicando anteriormente, estará más cerca de 10 a la 0 y todos aquellos que estén entre 10 a la 1 medio y 10 a la 1 van a estar más cerca de 10 a la 1, que es la imagen que les he colocado acá. Acá podemos ver que está el 10 a la 1 medio, acá el 10 a la 0 y el 10 a la 1. Sabemos que 10 a la 0 es, bueno, un número elevado a la 0 es 1. Y pues 10 a la 1 sabemos que es 10. El procedimiento para realizar y calcular el orden de magnitud es, primero, se escribe el número en notación científica. Después utilizamos el criterio de cercanía y decidimos si el número se encuentra más cerca de 10 a la 0 o de 10 a la 1. Luego sustituimos el número por su orden de magnitud, que sería 10 a la 0 o 10 a la 1, ¿verdad? Y por último, la potencia que resulta de estas operaciones constituye el orden de magnitud. Aquí hay unos ejemplos. Entonces, nos dice que determinemos el orden de magnitud de 3400 y de 0.027. Primero dice que hay que colocar el número en notación científica. Yo creo que eso a ustedes ya se los explicaron, no sé si en matemática o aquí mismo en física, pero sabemos que para colocar un número en notación científica, por ejemplo, en el caso de 3400, comenzamos de derecha a izquierda. Sabemos que la notación científica tiene que abarcar, el número tiene que ser mayor a 1 o 1 y menor a 9. Entonces, en este caso, iríamos de derecha a izquierda. Sería en 0, el otro 0 y el 4. Ahí pondríamos el punto. Entonces nos quedaría 3.4 por 10 a la 3. Es positivo porque de derecha a izquierda siempre el exponente va a ser positivo. Y para el literal B, que es 0.027, hacemos lo mismo, solo que de izquierda a derecha y con la misma regla que les mencioné, que el número tiene que ser mayor a 1 y menor a 9, ¿verdad? Menor a 10, o sea, tendría que ser 9, ¿verdad? Entonces, partimos del punto y lo movemos en el 0 y en el 2. Entonces nos quedaría 2.7. Por lo tanto, se elevaría a la menos 2. Siempre que vayan de izquierda a derecha, va a ser negativo. Vaya, el punto 2 nos decía lo del criterio de cercanía. Aquí vamos a determinar el orden de magnitud del número que acompaña a la potencia de 10.
Entonces, sabemos que va a ser 10 a la 0 si el número es menor o igual a 3.16 y 10 a la 1 si el número es mayor a 3.16. Entonces, en el primer caso tenemos 3.4. Entonces, sabemos que 3.4 es mayor que 3.16, como lo que les estaba explicando. 3.4, sabemos que aquí está 3.16. Entonces, 3.4 estaría aproximadamente por acá. Entonces, ese número está, o sea, ha pasado el 10 a la 1 medio, ¿verdad? Por lo tanto, está más cerca de 10 a la 1. Y el otro número, que es 2.7, se coloca aproximadamente por acá. Y pues sabemos que está más cerca de 10 a la 0. Por lo tanto, ya podemos pasar al paso 3, que es sustituir el número por el orden de magnitud. Aquí se sustituye el número que acompaña a la potencia de 10 por la potencia que corresponde a su orden de magnitud. Como les estaba explicando, para 3.4, como ya pasaba el 3.16, su orden de magnitud es 10 a la 1. Y para 2.7, como también les estaba explicando, no llega a 3.16, entonces está más cerca de 10 a la 0. Por lo tanto, su orden de magnitud es 10 a la 0. En el cuarto paso nos dice que se efectúa el producto entre dichas potencias y el resultado constituye el orden de magnitud de la cantidad original, que era lo que les estaba diciendo. Aquí vamos a sustituir el 3.4 por el orden de magnitud que nosotros ya habíamos visto en la imagen que les mostré de la escala, ¿verdad? Que sería 10 a la 1. Entonces, aquí, bueno, esto es matemática, ¿verdad? Recuerden que matemática va ligado a física y pues estas leyes de los exponentes ustedes se las tienen que aprender porque aquí se aplica mucho en este tema. Entonces, cuando son bases iguales, los exponentes se suman. Por lo tanto, 10 a la 1 por 10 al cubo es 10 a la 4. Y para el caso de 2.7 por 10 a la menos 2, como lo vimos en la imagen que les mostré también, sabemos que su orden de magnitud es 10 a la 0. Por lo tanto, bases iguales, los exponentes se suman. Entonces, 0 menos 2 es menos 2. Entonces, el orden de magnitud de 3400 es 10 a la 4 y el orden de magnitud de 0.027 es 10 a la menos 2. Acá hay otros ejercicios y nos dice que, dadas las siguientes medidas de tiempo, estimemos el orden de magnitud para cada una de ellas. Entonces, tenemos 3.1 por 10 a la menos 3, 4.1 por 10 al cuadrado, 7.3 por 10 a la menos 1. Vaya, en este caso, ya los valores nos los dan en notación científica. Por lo tanto, el paso 1 ya nos lo tenemos que saltar porque ya está dado, ¿verdad? Entonces, como les mostré aquí en la imagen, para el primer caso, bueno, para el criterio de cercanía, perdón, se determina el orden de magnitud del número que acompaña a la potencia de 10. El primer caso es 3.1, ¿verdad? Entonces, en esta imagen lo podemos colocar por aquí, porque sabemos que es menor a 3.16. Por lo tanto, estaría más cerca de 10 a la 0. Para el segundo caso, que es 4.1, lo podemos ubicar aproximadamente por acá y pues se pasa del 10 a la 1 medio. Eso quiere decir que está más cerca de 10 elevado a la 1, ¿verdad? Entonces, con esta regla de acá, que si el número es mayor a 3.16, sería 10 a la 1. Entonces, 4.1 es mayor a 3.16. Y pues 7.3 es igual, lo colocamos aproximadamente por acá. Este número está más cerca de 10 a la 1, por lo tanto, se cumpliría esta regla, ¿verdad? Que el número es mayor a 3.16. Entonces, sustituimos el número por su orden de magnitud, que era lo que yo ya les estaba diciendo. El orden de magnitud para 3.1 sería 10 a la 0. El orden de magnitud para 4.1 sería 10 a la 1 y para 7.3 también sería 10 a la 1. Aquí se efectúa ya el producto entre dichas potencias y el resultado constituye el orden de magnitud de la cantidad dada. Entonces, como les estaba diciendo, ¿verdad? Como ya lo mencionamos acá, para el primer caso es 10 a la 0. Entonces, sustituimos 3.1 por 10 a la 0, que es lo que está acá.
Entonces, efectuamos esa operación, ¿verdad? Que es lo que les estaba explicando. Bases iguales, los exponentes se suman. Entonces, 0 más menos 3 es menos 3. Vaya, para el segundo caso teníamos que era 4.1. Su orden de magnitud es 10 a la 1. Entonces, sustituimos acá 4.1 por 10 a la 1. Eso por 10 al cuadrado. Como sabemos, bases iguales, los exponentes se suman, entonces me quedaría 10 al cubo. Y lo mismo se hace para 7.3. Sabemos que su orden de magnitud es 10 a la 1, entonces sustituimos 7.3 por 10 a la 1 por 10 a la menos 1. Y los exponentes se suman. Entonces, 1 menos 1 es 0. Entonces, 10 a la 0 es 1. Entonces, el orden de magnitud va a ser 10 a la menos 3, 10 a la 3 y 1. No sé si tienen preguntas ahorita de lo que llevamos. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? No sé si Tengo una pregunta. no he quedado claro con esta parte. ¿Por qué 10 a la 0 es 1? Vaya, lo de 10 a la 0, cualquier número elevado a la 0 va a ser 1, siempre. Por eso ¿Y si es es negativo? como negativo. Digamos menos tal número elevado a la 0. Siempre va a ser el 1, siempre va a ser 1. Todo número Ok, elevado a la negativo. 0, sea positivo o negativo, siempre va a ser 1. Ok, gracias. ¿Alguien más? Yo, Sí. me he quedado con la duda que no sé si puede poner las frecuencias, la imagen de la frecuencia. Esa. No sé si. Esta es escala. Ajá. Vale. Entonces, he quedado que si, digamos, cuando hacemos esa conversión de los números de contar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, si nos da menos de 3, Uh-huh. de 3.1 para abajo, siempre va a ser este 10 a la 0, ¿verdad? Sí. Y si en este caso fuera de 3, digamos, ya llegando al 4 ya fuera 10 a la 1, ¿verdad? Sí, ya. O sea, para que vos pongas tu orden de magnitud como 10 a la 0, tenés que tener un número, como está acá en la escala, entre 0 y 3.16, porque así está dada ya. Eso es una como regla, ya está dada y siempre lo vas a tener así. Digamos, por ejemplo, te dan 3.17, ya ese es mayor a 3.16. Entonces ya lo vas a tomar como 10 a la 1. Ah, ok, gracias. Yo tengo una duda. ¿Esta escala es general o la pueden variar? No, esta escala ya está dada. Para el orden de magnitud siempre vas a usar esta escala. Ok, gracias. ¿Alguien más? Yo tengo otra también. Sí. Bueno, entonces, si el número fuera 3.16 por 10 a la, un ejemplo, por 10 al cubo, se tendría que poner, el orden de magnitud sería de 10 a la 1 medio. ¿O cuál No. sería? Fíjate que, bueno, no sé si pueden ver esta diapositiva. Ahí te dice que vos vas a tomar como el valor de 10 a la 0 si el número es menor o igual a 3.16. Entonces, si tenés 3.16, vas a tomar 10 a la 0. Ya si es mayor a eso, ya 10 a la 1. Ah, vale. Ajá. Gracias. Vaya. ¿Alguien más? No sé. ¿Cree que me podía explicar sobre cómo pasar la connotación científica, por favor? Ah, sí.
Vaya. Los números, bueno, en este caso, el número que te dan es 3400, ¿verdad? Para el literal A. No sé si puedes ver esa diapositiva. ¿Sí se ve? Sí. Vaya. Y no sé si también puedes ver el puntero. Sí, sí lo veo. Vale. Entonces, como yo les estaba explicando, el orden de magnitud, el número, o sea, el número punto siempre va a estar entre 1 y 9. Entonces, digamos, por ejemplo, para este caso, vos vas a empezar a contar de derecha a izquierda, porque aquí es donde estaría, digamos, tu punto. Aquí. Digamos que aquí está tu punto imaginario, porque es 3400.0. Entonces, desde ahí, vos empezarías a contar de derecha a izquierda. Entonces sería 1, 2, 3. Entonces, aquí iría tu punto. Entonces, caminaste 3 veces, ¿verdad? Entonces, por eso te quedaría 3.4 por 10 al cubo. Cuando vas de derecha a izquierda, el exponente va a ser positivo. Siempre que vayas de derecha a izquierda para notación científica, va a ser positivo. En cambio, para el literal B, tu punto está aquí, ¿verdad? Entonces, como te lo piden en notación científica, vos lo tenés que mover al número más cercano, o sea, al número que no sea 0 más cercano, ¿verdad? Entonces, en este caso es 2. Entonces, desde el punto, ay, no aparece, aquí está, desde el punto, vos lo vas a mover hacia el número, ¿verdad? 1, 2. Entonces, aquí colocarías tu punto. Entonces, cuando vas de izquierda a derecha, el exponente va a ser negativo. Y como caminaste 2 del punto al 2, ¿verdad? Que fue 1, 2, entonces ahí vas a poner ya el exponente que sería al cuadrado, pero como vas de izquierda a derecha, va a ser negativo. Por eso te quedaría 2.7 por 10 a la menos 2. No sé si entendiste, ¿verdad? Sí, hoy sí. Y también el número que corramos, aquí como por ejemplo en el primero corre el exponente. Ajá, ¿cómo fue la pregunta? Perdón. Que así como en el primer ejemplo, que en el primero, como depende a que lleguemos al número 4, se corrió 3 veces, así depende del exponente que le vamos a poner. Era lo que te estaba diciendo, que para notación científica tiene que estar entre 1 y 9, por eso no podrías dejar el punto en 34, porque ese se pasa ya de 9, entonces, lo tendrías que dejar en 3, por eso es que se corre 3 veces. Ajá. Ah, sí, gracias. Vaya, ¿alguien más? Tenías una pregunta más, Andrea, en el chat. Si gustas te la leo, dame un segundo. Vaya. Dice, ¿el orden de magnitud siempre será el exponente 1 o 0 o puede variar el número del exponente? Vaya, por ejemplo, en el caso, para sacar el orden de magnitud, total, de, por ejemplo, en este caso de 3400, con los pasos que yo les he dado, van a empezar siempre con 10 a la 0 y 10 a la 1, siempre van a ser esos dos, ya eso es una regla que está dada. Pero como, o sea, si ustedes vieron el procedimiento, más adelante le dice que luego se efectúa el producto entre dichas potencias, o sea, se sustituye el orden de magnitud, digamos en este caso de 3.4, por el que ya está dado aquí, que sería o 10 a la 0 o sería 10 a la 1, ¿verdad? Entonces ya ahí el orden de magnitud ya no les va a quedar entre 0 y 1, sino que por ejemplo en este caso queda 4 o queda en menos 2. O sea, eso del 0 y el 1 se va a ocupar en el paso 3, digamos, antes de calcular el orden de magnitud de toda la cantidad. No sé si quedó claro eso. Andrea, ¿Sí? yo fui la que preguntó eso. Era Ajá. más que todo en el punto del paso 3. Siempre va a ser 0 y 1, no va a variar. No, siempre va a ser 0 y 1.
Ajá. Ok. Entonces ya para el orden, quiere decir que si está después del 3 puntos del... Ay, ¿dónde lo puse? Si está después de lo que dice la regla del 3.16, siempre se le aumentaría un número más al exponente. Sí, digamos que sí. Y si está antes, no se toca, se deja igual. Vaya, no sé si te entendí, pero lo que me estás preguntando es, si el número se pasa de 3.16, si va a quedar el exponente, digamos, 1. Y al final se le aumentaría 1 a la que tenemos. Por ejemplo, teníamos 3.4 por 10 a la 3. Ajá. Al sacar la magnitud final, ya no sería por 10 a la 3, sino que por 10 a la 4. Sí. Y en el otro se quedaría igual, 10 a la menos 2. Sí. Ok, gracias, Andrea. Vaya. Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo tenía una duda respecto a lo de notación científica. ¿Sí? Siempre, bueno, en otra videoconferencia escuché respecto que, y también en un ejercicio que sale en un cuestionario, de que si es de derecha a izquierda, tendría que ser positivo el exponente. Sí. Y si es de izquierda a derecha, negativo. Pero en algunos ejercicios sale al revés, entonces sale como que si fuera de izquierda a derecha sería positivo y si fuera de derecha a izquierda sería negativo. Entonces no sé bien esa aclaración, igual en otras presentaciones ha salido lo contrario. Entonces siempre me confundo porque a veces dicen que sí y a veces dicen que no. Vaya, fíjate que yo tengo entendido que siempre que va de derecha a izquierda es positivo y siempre que va de izquierda a derecha va a ser negativo. No sé si de los ejercicios te referís a los que están tal vez ahí en las autoevaluaciones o en los ejemplos. Sí, algunos de los ejemplos, por lo menos en un ejemplo de esos de notación científica en el tema que nos entregaron, sí salía uno así. O sea, y yo al principio pensé de que era como que quizás por lo bien tomado por la ubicación de la computadora. Y también en el ejercicio que habían puesto del cuestionario, entonces por eso tenía esa duda, ¿verdad? Y por lo menos yo al resolver ese ejercicio lo resolví de eso, aunque yo había entendido porque en la teoría decía uno, pero el ejercicio demostraba otro. No, pero sí, siempre que vayas a hacer notación científica, cuando vayas de derecha a izquierda, el exponente va a ser positivo y de izquierda a derecha va a ser negativo. Ajá, a veces los ejemplos que están ahí tienen algunos errores. Ajá. Solo como para agregar, Andrea, que cuando son números enteros, el exponente va a ser positivo y cuando son decimales va a ser negativo. Creo que es más fácil todavía de comprender. Muchas gracias. Vaya, el siguiente tema son factores de conversión. Un factor de conversión es una operación matemática para hacer cambios de unidades de la misma magnitud. Consiste en multiplicar la cantidad original por una fracción en la que el numerador y el denominador contengan una misma cantidad, pero expresada en distintas unidades. El sistema internacional de unidades es el más importante y el más aceptado en la actualidad. Sin embargo, por diversas razones, están los sistemas CGS, que es el sistema sexagesimal de unidades, que se llama así porque está basado en el centímetro, en el gramo y en el segundo. Su nombre es el acrónimo de esas tres unidades. Y el FPS, que es el sistema inglés, que es un sistema de unidades que está construido por las tres unidades fundamentales, que son el pie, la libra y el segundo. Vale, esos sistemas han sido casi totalmente reemplazados, pero todavía se utilizan. Y estos fueron, como dice ahí, ¿verdad? Fueron reemplazados por el Sistema Internacional de Unidades. La definición de las equivalencias se hace en función del SI. Entonces, acá, si se fijan, dice 1 centímetro es igual a... Aquí es como una conversión. 1 metro son 100 centímetros. Y bueno, ya al operar esto nos da que son 0.01 metros. Luego es lo mismo para un gramo. Sabemos que 1 kilogramo son 1000 gramos y esta operación
Bueno, esta operación nos da 0.01 kilogramos. También en el FPS se define, por ejemplo, que como son unidades del sistema inglés, está pie, yarda y pulgada y libra, ¿verdad? Entonces sabemos que un pie son 0.3048 metros. Son conversiones que ya están dadas. Entonces, pues esto sí, ustedes lo tienen que tener, ¿verdad? Su tabla de conversiones. Los factores de conversión permiten trasladar el valor de una magnitud física de un sistema de unidades a otro y obtener el valor equivalente de la magnitud en relación a múltiplos o submúltiplos de la misma unidad. Los factores de conversión, bueno, esto es de conversión entre unidades de longitud. Se obtienen a partir de las equivalencias oficialmente aceptadas. Por ejemplo, 1 metro son 100 centímetros. Eso ya está dado, ¿verdad? También se puede expresar en forma de cociente así. 1 metro son 100 centímetros o 100 centímetros es 1 metro, ¿verdad? En ambos casos se les denomina factores de conversión unitarios, lo cual se puede mostrar al dividir la igualdad así, que es lo que yo les estaba diciendo, ¿verdad? 1 metro es igual a 100 centímetros y es como tener esto, 1 metro son 100 centímetros o 100 centímetros sobre 100 centímetros, porque como 1 metro son 100 centímetros, entonces eso va a ser igual a 1 metro, ¿verdad? Y 1 metro entre 1000 milímetros es igual a 1000 milímetros sobre 1000 milímetros. Aquí sustituimos el valor de 1 metro en milímetros y eso nos da 1. Vale, ejemplo. Convertir 1.5 kilómetros a metros. Vaya, la unidad kilómetro, que es la que queremos simplificar, está en el numerador, ¿verdad? Aquí está, 1.5 kilómetros. Y en este caso no hay denominador. Por lo tanto, a la hora de hacer el factor de conversión, en el denominador se van a colocar las unidades que ya conocemos, que en este caso son kilómetros. Kilómetros está aquí en el numerador. Por lo tanto, a la hora de hacer el factor de conversión se va a colocar en el denominador. Y en el numerador las unidades que se quieren conocer, que en este caso serían metros. Entonces, escribimos la unidad, que era lo que les estaba diciendo, a la que queremos llegar en la parte de arriba, que sería acá metro, ¿verdad? Y ya luego se coloca la cantidad equivalente de una unidad y otra. Sabemos que 1000 metros son 1 kilómetro. Entonces, colocamos 1 kilómetro abajo y en el numerador 1000 metros. Y ya obtenemos el resultado, ¿verdad? Que son 1500 metros. En el ejemplo 2, aquí nos dice convertir kilómetros por hora a metros sobre segundos. Las cantidades equivalentes serían 1 kilómetro es igual a 1000 metros y 1 hora, que son 3600 segundos. Entonces, 70 kilómetros por hora. En el numerador tenemos kilómetros. Por lo tanto, a la hora de hacer el factor de conversión, colocamos en la parte del denominador kilómetros y en el numerador metros, porque queremos pasar de kilómetros a metros, ¿verdad? Y colocamos las unidades, la cantidad, perdón, que sería 1 y 1000. Y ahora, para cambiar de horas a segundo, como hora está en el denominador, se coloca hora en el numerador y segundo en el denominador. Entonces, 1 hora serían 3600 segundos. Luego ya realizamos la operación y ya nos quedarían las unidades en metros sobre segundos, que es a lo que queríamos llegar. Aquí nos pide que convirtamos 1.2 metros cuadrados a decímetros cuadrados. Vaya, aquí queremos simplificar metros cuadrados. Y eso, como les dije anteriormente, estaba en el numerador. No hay denominador en este caso. Por lo tanto, se escribe el factor de conversión, que sería aquí en el denominador metros cuadrados y en el numerador decímetros cuadrados. Entonces, como sabemos que 1 metro cuadrado es igual a 100 decímetros cuadrados, ya colocamos las cantidades con su respectiva unidad de medida y nos quedaría 1.2 metros cuadrados por, ¿verdad? Abajo 1 metro cuadrado y arriba la conversión a la que nosotros queremos llegar, que serían decímetros cuadrados, que equivale a 100, ¿verdad? Entonces realizamos la operación y nos dan 120 decímetros cuadrados. Vaya, si no conociéramos la relación entre metro cuadrado y decímetro cuadrado, pero conocemos la relación entre metro y decímetro, también podemos hacer la conversión
pero elevamos al cuadrado el numerador y el denominador. Y se los puse aquí. O sea, se puede hacer de esta forma o se puede hacer de esta. Entonces, aquí lo que hacemos es, vaya, ya tenemos el 1.2 metros. Entonces, sabemos que un metro tiene 10 decímetros, pero nosotros queremos metros cuadrados y decímetros cuadrados. Entonces, lo único que hacemos es elevar todo al cuadrado, tanto un metro como 10 decímetros. Entonces, ya sí nos van a quedar las unidades a las que nosotros queremos llegar, ¿verdad? Ya realizamos la operación y nos dan 120 decímetros cuadrados, que es lo mismo que nos da acá, ¿verdad? Vaya, no sé si tienen preguntas de esto. Yo tengo una pregunta. No afecta en nada el cuadrado. No se hace la operación. Aquí, ¿cómo no? Ajá. Tenés que, o sea, ¿lo Digamos, puedes hacer así? disculpe, digamos, Sí. vaya. Se hace ¿cómo se llama? La operación, ¿verdad? Que sería los 1.2 metros cuadrados por los 10 y daría la respuesta. Y no sé si la respuesta se eleva al cuadrado o si queda así. Vaya, como vos lo que tenés aquí son metros cuadrados, ¿verdad? Entonces, las unidades a las que tenés que llegar son decímetros cuadrados. Por eso, o sea, se puede hacer así y se puede hacer así, que te va a dar lo mismo. Entonces, digamos que vos sabés que un metro tiene 10 decímetros, pero no, o sea, desconoces, digamos, eso, ¿verdad? Un metro cuadrado es 100 decímetros cuadrados. Entonces, lo único que haces es elevar todo el factor de conversión al cuadrado para que cuando hagas la eliminación aquí de unidades de medida, te quede cabal decímetros cuadrados. Entonces, siempre tenés que realizar la operación que hagas en el factor de conversión y luego ya lo multiplicas por el, digamos en este caso 1.2 y ya te va a dar la respuesta. Ya esa ya no la elevas al cuadrado. No sé si me entendiste. Gracias. Sí, bastante. Gracias. Vaya. ¿Alguien más? Y en el caso de los paréntesis, se ponen los paréntesis siempre y se eleva al cuadrado. Sí, siempre, porque aquí acuérdate que estás como abarcando el 10, digamos en este caso, y los decímetros, entonces todo, para que quede quede entendido que todo eso está elevado al cuadrado. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias. Vaya. No sé Yo si tengo alguien- una pregunta. ¿Sí? En el caso que tuviéramos un elevado al cubo, sería el mismo procedimiento. Sí, igualito, solo que ya lo elevas al cubo, ¿verdad? Ah, vaya, gracias. Vale. Ya nadie más. ¿O puedo continuar? Aquí hay unas preguntas en el chat. Dice, esto se multiplica y luego se divide. Dice, solo una pregunta, ¿esto se multiplica y luego se divide? Bueno, sí. O sea, multiplicar, digamos, en este caso, el 1.2 por 10 y luego lo dividís entre 1. ¿Verdad? Que en este caso, como al dividir entre 1, te queda el mismo número. Pero no siempre va a ser 1 abajo. ¿Verdad? Entonces, pero sí. Hay otra pregunta que dice, ¿la unidad que se requiere conocer siempre iría en el numerador? La que se quiere conocer. Sí, normalmente, bueno. Pueden en ambos, creería yo. Ajá, sí, Eso no depende siempre, de- porque... Ajá, por ejemplo, aquí, son ambas unidades las que se quieren cambiar, ¿verdad? Entonces, una queda en el numerador y la otra queda en el denominador. Ujú, Ujú. Entonces, sí, no siempre. exacto. Vaya, aquí hay más ejercicios. Nos dice convertir 4 kilómetros a metros. Vaya, estos, bueno, como sabemos que aquí no hay denominador, ¿verdad? Que era lo que yo les estaba explicando anteriormente. Entonces, los kilómetros están en el numerador, por lo tanto, a la hora de hacer el factor de conversión, quedarían en el denominador y en el numerador la unidad a la que queremos llegar, que en este caso son metros. Entonces, colocamos el equivalente, digamos, de cada uno, que sería para 1 kilómetro, 1000 metros. Entonces nos quedaría 4 kilómetros por 1000 metros entre un kilómetro, perdón. Entonces aquí se eliminan los kilómetros y ya nos quedaría la respuesta en metros, perdón, aquí fue un error mío.
Aquí son metros. Para el segundo ejercicio nos dice que hay que convertir 60.8 centímetros en metros. Vaya. Como sabemos, aquí ya les puse yo el equivalente de conversión. Un metro son 100 centímetros. Entonces, 60.8 centímetros está en el numerador. En este caso no hay denominador. Por lo que el factor de conversión nos quedaría como centímetros abajo y metros arriba. Entonces serían 100 centímetros y arriba 1 metro. Bueno, realizamos la operación, eliminamos centímetros con centímetros, porque esa es la idea, de que uno quede en el numerador y el otro en el denominador, poder eliminar las unidades. Y ya nos queda que serían 0.68 metros. Y aquí está lo que yo les dije, ¿verdad? En el denominador del factor de conversión se colocan las unidades conocidas y en el numerador las que se quieren conocer. Ahora, convertir 60.8 centímetros en pulgadas. Vale, sabemos que una pulgada son 2.54 centímetros. Entonces, hacemos lo mismo. Como aquí no hay denominador, colocamos en el factor de conversión, en el denominador, la unidad, como dice aquí, conocidas, que serían centímetros, ¿verdad? Y arriba las que queremos conocer, que serían pulgadas. Entonces, al realizar la operación, los centímetros se van a eliminar con estos centímetros y ya nos van a quedar las unidades que queremos, que son pulgadas. El ejercicio 3 nos dice que hay que convertir 20 kilómetros al cuadrado, en el literal a metros cuadrados. Vaya, aquí, como yo siempre aquí les puse el factor de conversión, es 1 kilómetro es igual a 1000 metros. Vaya, estas unidades es lo que les estaba explicando anteriormente, ya es como un poco más complicado porque ya están elevadas al cuadrado, ¿verdad? Las unidades de medida. Entonces, tenemos 20 kilómetros al cuadrado, solo tenemos numerador. Entonces, acá en el factor de conversión, en el denominador se van a colocar las unidades conocidas, que son los kilómetros. Pero nosotros tenemos la conversión kilómetros y metros, no kilómetros cuadrados ni metros cuadrados, ¿verdad? Entonces, para poder realizarla, lo que hacemos es elevar todo al cuadrado. 1 kilómetro al cuadrado y 1000 metros al cuadrado. Entonces, cuando ya se realice la operación, de acá, del factor de conversión, esto nos va a quedar en metros cuadrados y esto en kilómetros cuadrados, y ya vamos a poder eliminar estas unidades con estas unidades de acá, y ya nos va a quedar la respuesta en las unidades que nos pide el ejercicio, que son metros cuadrados. Vaya, aquí nos pide también convertir 20 kilómetros cuadrados a pie cuadrado, ¿verdad? Entonces, el factor de conversión que tenemos es 1 metro es igual a 3.28 pies. Entonces, no hay una unidad, si se fijan, no hay una unidad directa que pase de kilómetros al cuadrado a pie cuadrado. Entonces, en este caso, primero, tendríamos que pasar los kilómetros cuadrados a metros cuadrados y ya los metros cuadrados a pie cuadrado, que es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Entonces, tenemos igual los 20 kilómetros al cuadrado, que es exactamente lo que les puse acá. Los 20 kilómetros al cuadrado en el numerador. Entonces, en el denominador iría las unidades conocidas, que serían los kilómetros, elevados al cuadrado, porque nosotros tenemos el factor de conversión de kilómetros a metros. Y necesitamos kilómetros cuadrados a metros cuadrados. Entonces, tenemos 1 kilómetro aquí abajo, lo elevamos al cuadrado y arriba ponemos la conversión a metros, que serían 1000 metros, todo elevado al cuadrado también. Realizamos la operación y ya hemos pasado los kilómetros cuadrados a metros cuadrados. Entonces, ahora ya podemos pasar de metros cuadrados a pies cuadrados. Entonces, igual, aquí tenemos en el numerador la unidad de medida conocida, la tenemos que poner en el denominador. Entonces, aquí sería 1 metro es igual a 3.28 pies, pero como nos lo están pidiendo al cuadrado, elevamos al cuadrado cada uno de estos valores y ya realizamos la multiplicación. Entonces aquí se nos van a eliminar los metros cuadrados con estos metros cuadrados y eso nos va a dar 2.15 por 10 a la 8 pies cuadrados, ¿verdad? Ahora, convertir 20 kilómetros cuadrados a millas cuadradas.
Entonces, aquí está la unidad de conversión, que sería una milla es igual a 1.69 kilómetros. Entonces, 20 kilómetros al cuadrado está siempre en el numerador, entonces tendríamos que colocar nosotros en el denominador del factor de conversión, que sería todo acá, los kilómetros al cuadrado, pero como el factor de conversión que nosotros tenemos no están elevados al cuadrado, entonces ya nosotros elevamos todo el factor de conversión al cuadrado y nos quedaría una milla al cuadrado entre 1. O sea, todo esto, ¿verdad? Una milla, todo esto elevado al cuadrado y 1.69 kilómetros, todo elevado al cuadrado. Entonces ya ahí ya podemos realizar la operación y eliminar kilómetros con kilómetros y ya nos quedaría acabar las unidades que queremos, que serían millas al cuadrado. Este ejercicio nos dice que es con una conversión de unidades de volumen. Entonces aquí si ya entra como el volumen, ya se eleva al cubo, ¿verdad? Que era lo que estaban preguntando anteriormente. Que dice convertir 80 metros cúbicos en centímetros cúbicos. Vale. Aquí tenemos el factor de conversión de 1 metro es igual a 100 centímetros. 80 metros cúbicos está en el numerador, no tiene denominador. Y a la hora de hacer el factor de conversión, como lo tenemos metro y centímetro, y necesitamos metro cúbico y centímetro cúbico, lo elevamos al cubo, todo, ¿verdad? Para poder realizar la operación y eliminar estas unidades de acá, que serían metro cúbico y metro cúbico. Y ya cuando se realiza la operación nos queda que es 8 por 10 a la 7 centímetros cúbicos. Ahora nos dice que también 80 metros cúbicos a pulgadas cúbicas. Entonces yo les puse la unidad de conversión, que es 1 centímetro, son 2.54 pulgadas. Pero es lo mismo, como nosotros necesitamos al cubo, ¿verdad? Pulgada cúbica, entonces 80 metros cúbicos está en el numerador. Hay que pasarlo primero a centímetro cúbico, porque esa es la unidad que nosotros tenemos acá. Que 1 centímetro son 2.54 pulgadas. Entonces, en el denominador, como siempre, son las unidades conocidas para poderlas eliminar. Y en el denominador a las que queremos conocer, que en este caso queremos conocer los centímetros para poder ya pasarlo a pulgadas. Entonces, elevamos esto al cubo siempre para poder eliminar las unidades y ya nos quedaría en centímetro cúbico. Ahora, ese centímetro cúbico lo tenemos que pasar a pulgada. Entonces, otra vez volvemos a hacer un factor de conversión que va en el denominador las conocidas, que lo que nosotros tenemos ya son centímetros cúbicos. Y en el numerador vamos a poner las pulgadas, pero todo lo vamos a elevar al cubo, porque son las unidades que el ejercicio nos pide acá. Entonces realizamos la operación, eliminamos centímetros cúbicos con centímetros cúbicos, y ya nos queda 1.31 por 10 a la 9 pulgada al cubo. Vaya, aquí nos dice que hay que convertir 80 millas por hora a metros por segundo. Entonces yo les puse aquí el factor de conversión, ¿verdad? Tenemos que pasar primero de milla a kilómetro, luego de kilómetro a metro, después hay que pasar ya las horas a minuto y de minuto a segundo. Vale, entonces ya podemos realizar la operación. Tenemos 8 millas por hora por... Entonces, primero vamos a pasar las millas a metros. Entonces, en el numerador tenemos millas. Por lo tanto, a la hora del factor de conversión, vamos a colocar en el denominador millas. Y en el numerador, bueno, en este caso kilómetros, que es la unidad que nosotros necesitamos para ya poder pasar eso a metros. Luego hacemos otro factor de conversión en el que el denominador va a ser 1 kilómetro y el numerador ya van a ser los 1000 metros, que es lo que nosotros necesitamos, de millas a metros. Entonces, aquí tachamos millas, kilómetros con kilómetros, y ya nos van a quedar las unidades en metros. Ahora, tenemos que pasar de horas a segundo. Entonces, sabemos que hora está en el denominador. Por lo tanto, para poder eliminar esa unidad de conversión, lo colocamos en el numerador con su respectivo factor de conversión, ¿verdad? Que sería 1 hora, son 60 minutos. Entonces, se eliminaría hora con hora y nos quedaría en el denominador 60 minutos. Pero, como nosotros necesitamos segundos, vamos a convertir los minutos a segundos. Entonces, en el denominador están las unidades conocidas. Las vamos a colocar en el factor de conversión
en el numerador y en el denominador las que queremos conocer. Entonces ya aquí colocándolo, que sería 1 minuto son 60 segundos, eliminamos hora y minuto con minuto y ya nos va a quedar en segundo, en metro sobre segundo. Entonces ya realizamos la operación y ya nos da 3.57 metros sobre segundo. Ahora nos dice que convirtamos 2.000 kilogramos sobre metro cúbico a gramos sobre centímetro cúbico. Entonces tenemos 2.000 kilogramos sobre metro cúbico, ¿verdad? Entonces, primero vamos a pasar los kilogramos a gramos y después pasamos los metros cúbicos a centímetros cúbicos. Entonces, en el numerador está los kilogramos, ¿verdad? A la hora de realizar el factor de conversión, nosotros vamos a colocar en el denominador kilogramos y en el numerador a lo que queremos nosotros llegar, que serían gramos, ¿verdad? Entonces, sabemos que 1 kilogramo son 1.000 gramos. Entonces, lo colocamos y ya hemos pasado de kilogramo a gramo. Ahora tenemos que pasar de metro cúbico a centímetro cúbico. Entonces, como el metro cúbico está en el denominador, lo colocamos en la unidad conocida en el numerador, que aquí está, y la que queremos conocer en el denominador. Pero como les repito, ¿verdad? En este caso tenemos de metro a centímetro, pero aquí tenemos metro cúbico. Acá lo que nos están dando son metros cúbicos. Entonces, elevamos todo el factor de conversión al cubo, aquí está ya elevado, para que podamos eliminar las unidades. Entonces, eliminamos los kilogramos con los kilogramos, ya nos quedan gramos, y los metros cúbicos con los metros cúbicos para que nos queden centímetros cúbicos. Y ya eso va a ser igual a 2 gramos sobre centímetro cúbico. Ahora nos dice que convirtamos 10 gramos sobre litro en gramos sobre centímetro cúbico. Entonces, tenemos aquí 10. Aquí me equivoqué, perdón. Son 10 gramos sobre litro. Entonces tenemos que pasar esas unidades a... Aquí lo voy a hacer con ustedes porque yo me equivoqué, fue un error mío. Entonces nosotros tenemos 10 gramos sobre litro, ¿verdad? Y vamos a pasar primero los litros a centímetros cúbicos. Nosotros sabemos que esa unidad ya está dada. 1 litro son 1000 centímetros cúbicos. Son unidades de medida, entonces esto sí ya está dado así como tenemos aquí de milla a kilogramo. Entonces litro a centímetro cúbico ya está dado. Entonces sería 1 litro arriba, que es la unidad conocida, y en el denominador la que queremos conocer, que en este caso serían centímetros cúbicos. Ya para convertir kilogramos a gramos, ponemos, como sabemos que está en el numerador, colocamos en el denominador la unidad conocida, que serían kilogramos, y en el numerador la unidad que queremos conocer. Entonces sería aquí kilogramo y aquí kilogramo para que se puedan eliminar. Ya realizamos la operación y ya eso nos da 10 gramos sobre centímetros cúbicos, que era lo que el ejercicio nos estaba pidiendo. No sé si tienen preguntas. Sí, en la parte de donde es, quiero ver, donde es la parte de pie y no me recuerdo las otras, pero está más atrás. No sé si me podía explicar esa parte. Sí. Es el primer ejercicio, ¿verdad? Aquí. Ahí. No. Vale. No. No. Ah, sí, ahí es, lo siento. En la parte... Ok, se hace la multiplicación, ¿verdad? Quiero ver, 1, 2, 3... Se hace la multiplicación, pero mi pregunta es la respuesta, ¿cómo es que da la respuesta? Sería 2.15 por 10, 8 pie 2. ¿O cómo? Bien, al cuadrado. Ajá, o sea, como el ejercicio te pide que conviertas kilómetros cuadrados a pies cuadrados, ¿verdad? Entonces, tenés que pasar primero como tenés kilómetro cuadrado, tenés que pasar eso a metro cuadrado, porque aquí, si te fijaste, puse yo el factor de conversión, pero no lo tenés elevado al cuadrado. Entonces, tenés que
pasar, digamos, los kilómetros cuadrados a metros cuadrados para que después, ya elevando tu factor de conversión, que sería ese que te he puesto acá, este de 1 metro, lo eleves al cuadrado y ya te quedan las unidades que te pide, que en este caso son pi al cuadrado, ¿verdad? Y por eso es que aquí está la respuesta, que es 2.15 por 10 a la 8 pi al cuadrado. No sé si contesté lo que me preguntaste. Sí, gracias. Vaya. Yo tengo una pregunta también. ¿Sí? ¿Podría poner la última diapositiva? No importa el orden de las, digamos, de las conversiones. O sea, primero, no importa si paso primero los litros a centímetros cúbicos y pasar los kilogramos, perdón, a los gramos. O sea, no importa si paso primero lo de abajo y después lo de arriba. No, no importa. O sea, por eso este ejercicio lo puse así. Y si te fijas es diferente a los demás. Porque no importa si empezás con el denominador y luego con el numerador, siempre vas a llegar a la misma respuesta. No importa. Vaya, gracias. Vaya. Yo tengo una duda. ¿Sí? En el ejercicio 4, el P que decía de 80, el P, ahí. Pero mi pregunta es esta, que yo quisiera saber, el fin de la respuesta, pero sería el P, el ejercicio B, del 4. Ajá, el P. Vale, yo quisiera que, no sé si se podría, ¿verdad? Que me explicara, ¿por qué le da 1.31 por 10 a la 9? O sea, yo eso tengo esa duda de que, por qué, a dónde llega esa de 10 por 9. Eso mismo pregunto yo. No sé si... Vaya, es que lo que salió. Es que lo que pasa es que aquí, cuando ustedes van haciendo las operaciones, las multiplicaciones, como está elevado al cubo, por eso es que el número queda bien grande. Entonces, eso ya ahí es, bueno, con la calculadora lo hice. Sería de que 254 lo elevamos, lo multiplicamos por 3 veces, sería entonces. Ajá, está elevado al cubo. O sea, todo este ejercicio, si te fijas, te piden metros cúbicos a pulgada cúbica. Entonces, tenés que pasar eso siempre para poder eliminar las unidades, todo al cubo, porque en este caso no tenés una conversión directa que te pase metros cúbicos a pulgada cúbica. Entonces lo tenés que ir haciendo así como por pasos, de metro a centímetro, luego de centímetro a pulgada, y para poder ir eliminando esas unidades de medida, tenés que elevar tus factores de conversión al cubo, porque no están dados. No es como que querrás pasar de kilómetros a metros. Es en notación científica, ¿verdad? Sí. Ah, pues ya. Es que eso está en notación científica, entonces eso sería el equivalente a tener a 131 y el 10 a la 9 significa que tiene 9 ceros todavía hacia el lado derecho. Es decir, que estamos hablando de 131 billones. Disculpe. 131 billones. Como es una cantidad alta y está elevada al cubo, entonces por eso es que sale un número tan grande. No había entendido que eso me preguntaba. Es que me había confundido por el asterisco decía madre, era multiplicación o algo, por eso, pero sí, gracias. Sí. No, es notación científica, perdón. Gracias. O sea, Catherine puso una respuesta ahí en los mensajes y no es 1.31 y luego el montón de ceros, sino que son 131 millones la respuesta. Sí. Ajá. Quizás por el quizás no. Sí, ahí. Solo un detalle tal vez para todos los demás, antes de que siga Andrea con la resolución. Andrea, yo creo que te equivocaste en lo del centímetro. Es 1 pulgada es igual a 2.54 centímetros, pero eso es bastante irrelevante, pero para que tengan en cuenta que realmente la pulgada es más grande que el centímetro. Pero igual el ejercicio no importa, no afecta en el resultado. La cosa es que ustedes puedan comprender cómo es que se realiza el proceso de conversión, ¿verdad? De una unidad a otra.
Profesor, una pequeña pregunta ya para finalizar. Cuando se hace notación científica, a mí me explicaron, no sé si está en lo correcto, que ejemplo, se cuentan todos los espacios y tiene que dar siempre el número más menor. O sea, ejemplo, si es 2000 y no sé cuánto, entonces ya se cuentan los espacios y llega ese 2.1 sería, ¿no? Siempre buscando ¿cómo es que se llama? El número más pequeño. ¿Se podría referir así los ejercicios que uno ha estado explicando? Sí, sí, es que eso era lo que yo les estaba diciendo al principio, que para eso de la notación científica, yo creo que ahí en los documentos que les han subido a ustedes, especifica eso, de que a la hora de colocar el punto tiene que estar entre 1 y 9, creo, algo así decía. Entonces, es por eso, para dejarlo como en la unidad pequeña, y que no te quede 13 punto y algo, o 40 punto y algo. Es por eso. Ok, muchas gracias. Eso, exactamente, eso como dice Andrés, con el fin de que a ustedes les quede un poco resumida la respuesta, ¿verdad? Y no estén poniendo ahí, como les decía, 131 billones, ¿verdad? 131 y 9 ceros al lado derecho. Entonces, con ese fin es que se hace así, porque para a veces calcular cantidades que son demasiado grandes es muy incómodo estar poniendo el montón de números, ceros y eso, ¿verdad? Entonces es más fácil, precisamente con ese fin se inventó la notación científica. Hay una pregunta en la mensajería, Andrea, si la chequeas porque está algo larguita. De verdad. Dice, mi profesor nos decía algo como que para la conversión, cuando se pasan unidades menores a mayores, se multiplica, y cuando es de mayor a menor unidad, se divide. ¿Puedo tener eso en mente? Dice. No logro comprender, fíjate bien tu pregunta. Sí, no, yo tampoco. Ajá, sí, es que está un poco confuso. Dice, yo creo que se refiere de que si, digamos, vas a pasar unidades mayores, por ejemplo, de kilómetros a metros, se multiplican, y cuando son de menores a mayores, es decir, de metros a kilómetros, se dividen. Sí. Eso es lo que te está preguntando. Sí. Si tenés algún ejemplito ahí para que les mostres. Bueno, quiero ver. Creo yo. Ajá, ese es de... Y se pasan de unidades mayores a menores, se multiplica. De hecho, yo creo que en ambos ejemplos se multiplica y se divide. Simplemente es de utilizar bien las unidades que vamos a tener en cuenta. En este para caso, poder eliminarlas. Ajá. Exactamente, eso es lo que les explicaba Andrea. Pero Andrea, si haces un repaso de dos ejemplos de esos, tanto uno como sea de mayor, en este caso sería del mayor, de la unidad más alta, que sería kilómetro a metro, y después otro que sea de metro a kilómetro, no sé si tenés alguno. Vaya, está bien, de centímetro a metro, esos dos están bien. Hace de nuevo la explicación para que ellos puedan disipar esa duda. Entonces, aquí tenemos 4 kilómetros, ¿verdad? Y nos dice que quiere que lo pasemos a metros. Entonces, aquí, que era lo que yo les estaba diciendo, no tiene denominador, solo es el numerador, ¿verdad? Que son kilómetros. Entonces, para convertirlo a metro, en el factor de conversión, nosotros tenemos que colocar en el denominador las unidades que ya conocemos, que son kilómetros, para que cuando nosotros podamos dar la respuesta, aquí yo me equivoqué, cuando nosotros podamos dar la respuesta, se eliminen kilómetros con kilómetros y ya nos quede en unidades de metros, que es lo que el ejercicio nos está pidiendo. Entonces, era cabal lo que estaban diciendo, que cuando se pasa de una unidad más grande a una pequeña, se multiplican. Y aquí está el caso, ¿verdad? Y acá tenemos otro, que son de 60.8 centímetros a metros. Entonces, en el numerador tenemos centímetros, colocamos centímetros abajo en el denominador y en el numerador metros. Aquí para poder eliminarlo, ¿verdad? Entonces, eliminamos centímetros con centímetros y que nos queden metros. Entonces, de una unidad menor a una mayor se dividen, que era lo que estaban diciendo ahí en el chat. Sí, eso también se aplicaría para cuando están elevados. Es decir,
cuando estén elevados, digamos, si están al cuadrado es porque son áreas, si están al cubo es porque son volúmenes, pero todo siempre se aplicaría lo mismo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Dice que sí se puede explicar lo del pie. Los pies. Bueno, aquí, como nos piden de kilómetro cuadrado a pie cuadrado, ¿verdad? Entonces, primero, el factor de conversión es 1 metro es igual a 3.28 pies. Entonces, hay que pasar los kilómetros cuadrados a metros cuadrados para después esos metros cuadrados pasarlos a pies cuadrados. Porque no hay conversión directa de pie de kilómetro cuadrado a pie cuadrado. Entonces, se tiene que hacer primero el kilómetro cuadrado a metro y después de metro a pie. Sí. Entonces, lo mismo, ¿verdad? En el factor de conversión vamos a colocar en el denominador los kilómetros al cuadrado para poder eliminar estas unidades y esas y que ya nos quede en metro cuadrado. Pero como la conversión aquí no está elevada al cuadrado, nosotros tenemos que elevar ese factor de conversión al cuadrado para que las unidades nos queden bien, ¿verdad? Entonces pasamos los kilómetros al cuadrado a metros cuadrados, que aquí está. Y luego esos metros cuadrados hacemos lo mismo, el factor de conversión, abajo las unidades conocidas, que son metros cuadrados, y arriba las unidades que queremos conocer, que serían pie. Pero también se elevan al cuadrado porque no hay una conversión directa de metro cuadrado a pie cuadrado. Entonces ya luego solo realizamos la operación y ya esa unidad, con esa unidad se elimina y ya nos queda pie cuadrado. Y ya, eso sería todo. Si ya no hay preguntas, entonces hasta aquí llegaríamos. Y muchas gracias, Andrea. Vaya, ya por tu saben. explicación y tu paciencia. No, ya saben. Cualquier consulta igual, ¿verdad? Y en los foros la pueden ir a hacer y pues nosotros los tutores se las vamos a contestar. Perfecto, señores. Un gusto, pasen buenas noches. Buenas noches.